Cada uno de nosotros tiende a dar por sentado muchas cosas que, desde el día que nacemos, parecen venir con la vida misma. Sin embargo, no todos tienen el privilegio de disfrutar lo que llamamos las pequeñas alegrías cotidianas. La protagonista de esta historia es un ejemplo claro de esa cruel realidad. Amber Gibson nunca supo lo que era sentir el afecto protector de unos padres, ni experimentar la calidez de un hogar donde te comprenden. Pese a sus virtudes, un corazón noble y un espíritu resiliente, la vida no le ofreció tregua. Amber creció en el seno de una familia quebrada, junto a su hermano mayor, Connor, en el sur de Lanarkshire, Escocia. Allí, sus padres, Peter y Anne-Marie, luchaban por sobrevivir en medio de la pobreza, sin poder aspirar a un futuro mejor. Peter, en lugar de buscar una salida, se conformó con la miseria que lo rodeaba. En lugar de trabajar para mejorar la vida de los suyos, pasaba las horas perdido en el alcohol, indiferente a las necesidades de su familia. La precariedad los consumía, y la asistencia social apenas alcanzaba para lo indispensable. La vida en el hogar Gibson estaba lejos de cualquier semblante de normalidad. Peter era un hombre iracundo, incapaz de ofrecer cariño, y su temperamento violento mantenía a la familia bajo una nube constante de tensión. Aunque Amber intentaba, de algún modo, protegerse emocionalmente, su hermano Connor no tuvo esa suerte. La más golpeada por la situación era Anne-Marie, quien soportaba insultos y vejaciones a diario, muchas veces frente a los niños. Según ella, este ciclo de abuso se repetía constantemente, pero carecía de la fortaleza para detenerlo, hasta que un día decidió buscar ayuda. Finalmente, tras años de silencio, Anne-Marie acudió a la policía y se inició una investigación. Peter fue acusado de comportamiento abusivo. Durante el proceso, su carácter violento no dejó lugar a dudas y continuó hostigando a su esposa, haciendo que temiera por su vida. Esto solo añadió más peso a su condena. No solo fue su conducta agresiva dentro del hogar lo que lo llevó a prisión, sino también una serie de delitos que había cometido entre 2001 y 2008. Cada uno de estos actos revelaba su naturaleza peligrosa para quienes lo rodeaban. Peter no podía explicar sus acciones y solo mencionaba que cuando la ira lo poseía, perdía todo control. Poco después, se descubrió un incidente aún más perturbador. Años antes, Peter había agredido a una mujer desconocida. La víctima relató que en un momento había aceptado su destino, creyendo que no saldría viva, pero algo inexplicable detuvo al agresor. Por estos y otros crímenes, Peter recibió una sentencia de 10 años de prisión. Los niños, mientras tanto, crecieron en un ambiente profundamente dañino, marcado por la violencia y el miedo. Connor, en particular, sufrió enormemente bajo la presión psicológica que se ejercía sobre él. Cuando Peter fue finalmente encarcelado en 2008, Connor tenía 5 años y Amber solo 3. Parecía que el arresto del padre sería un respiro para la familia, pero lo que sucedió después fue igual de devastador. Con Peter fuera de escena, Anne-Marie se hundió aún más en su adicción al alcohol, abandonando completamente el cuidado de sus hijos. Los servicios sociales intervinieron, y fue así como Connor y Amber fueron entregados al cuidado de Craig y Carol Niven. Esta pareja, compadecida por el difícil destino de los niños, los acogió en su hogar. Habían deseado tener hijos por años, pero la vida no les había dado esa oportunidad, por lo que vieron en Amber y Connor la posibilidad de ofrecer el amor y el cuidado que no habían podido recibir de sus padres biológicos. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos la decisión de entregar la custodia a los Niven. Los abuelos biológicos de los niños, quienes habían luchado por tenerlos bajo su cuidado, sospechaban que esta pareja no lo hacía por amor, sino por el apoyo económico que venía con la adopción. A pesar de sus protestas,
el tribunal falló a favor de Craig y Carol Niven, y los niños fueron trasladados a su nueva vida en Hamilton, Escocia. Amber, a pesar de todo lo que había sufrido, fue descrita como una niña encantadora, amable y con una alegría modesta pero genuina. Su inocencia había sobrevivido a la tormenta, y esa chispa de vida que aún quedaba en su interior floreció bajo el cuidado de sus nuevos padres. Era inteligente, curiosa y precoz para su edad. El arte y la música se convirtieron en su refugio, donde su voz cantarina iluminaba el hogar que ahora la acogía. Connor, por otro lado, no pudo encontrar en esta nueva vida el alivio que tanto necesitaba. Las cicatrices de su infancia, invisibles pero profundas, habían dejado una marca indeleble en su carácter. Desde muy joven, comenzaron a manifestarse signos de comportamiento problemático. Era un niño callado, casi hermético, que prefería mantener distancia de los demás. Su temperamento inestable y sus arrebatos de ira lo convertían en alguien impredecible. Se había vuelto más y más como su padre, cada vez más atrapado en la ira y el resentimiento. A menudo dirigía su agresión hacia las chicas, quienes eran sus principales objetivos de burla y violencia. Aunque físicamente parecía atractivo, su humor oscuro y su extraña manera de relacionarse alejaban a los que intentaban acercarse. El problema era que nadie parecía tomar en serio las señales de advertencia que Connor mostraba. Sus comentarios perturbadores sobre el daño y la agresión eran pasados por alto, considerados simples bromas pesadas de un adolescente excéntrico. Sin embargo, estas bromas le costaron cualquier posibilidad de tener amigos. Su aislamiento fue creciendo, alimentado no solo por su extraña personalidad, sino también por evidentes problemas psicológicos que preocupaban a quienes lo rodeaban. Connor comenzó a refugiarse en el mundo virtual, usando las redes sociales como un espacio para compartir sus inquietantes pensamientos. En una publicación de aquella época escolar, escribió en detalle sobre sus dificultades, dejando al descubierto sus serios problemas de socialización y la conciencia de que algo en él estaba roto. No solo sufría emocionalmente, sino que también enfrentaba un cuerpo que lo traicionaba. En sus mensajes, Connor hablaba sobre sus trastornos alimenticios, los episodios de depresión que lo sumían en la oscuridad, la ansiedad que lo acosaba y la falta de concentración que hacía imposible que destacara en el ámbito académico. Muchos profesores lo veían como un caso perdido, creyendo que simplemente carecía de interés por el estudio. A menudo faltaba a clase y, cuando estaba presente, su mente parecía vagar lejos del aula. Lo trágico es que nadie investigó más allá. Nadie hizo lo necesario para entender qué era lo que realmente afectaba a Connor. Así que, mientras crecía, también se fue quedando solo con sus propios fantasmas. Ya como adolescente, Connor se resentía profundamente del juicio superficial que los demás hacían sobre él. Sentía que nadie hacía el esfuerzo por comprenderlo realmente, que lo veían solo como un chico problemático, sin detenerse a descubrir la razón de su dolor. No se consideraba una mala persona. Creía, en lo más profundo de su ser, que era solo una víctima de las circunstancias, sobre todo de su relación rota con su padre. Para Connor, todo lo que estaba mal en su vida era culpa de Peter. A pesar de que a veces intentaba mejorar la comunicación, ni siquiera podía encontrar un lenguaje común con Amber, su hermana biológica, quien solo era unos pocos años menor que él. Los padres adoptivos, conscientes del riesgo que implicaba dejarlos solos, hacían lo posible por minimizar los conflictos. Desde muy pequeños, intentaron separarlos, asegurándose de que cada interacción entre ellos sucediera bajo la atenta supervisión de adultos. Sin embargo, incluso con vigilancia, Connor encontraba motivos para discutir con Amber, y las tensiones nunca cesaban.
Finalmente, los Niven decidieron enviarlos a diferentes escuelas, con la esperanza de que la distancia física pudiera, al menos, reducir el daño que los constantes enfrentamientos causaban a ambos. Durante la adolescencia, el comportamiento de Connor se volvió tan problemático que fue necesario trasladarlo a una institución especializada en jóvenes con dificultades sociales y emocionales. Mientras tanto, Amber, ajena a los conflictos internos de su hermano, continuó con su educación en una escuela regular. Crecer no fue fácil para ninguno de los dos, pero para Connor, con su carácter complejo y temperamento inestable, fue especialmente duro. Las relaciones románticas para él eran casi imposibles de mantener. Su ira impredecible asustaba a cualquiera que intentara acercarse. Y las chicas, en particular, lo evitaban con miedo y desconfianza. Este rechazo constante alimentaba su frustración y con frecuencia dirigía esa ira hacia la única persona cercana que le quedaba, Amber. La situación se deterioró tanto que, cuando Amber cumplió 14 años, solicitó ser transferida a un internado. El miedo a su propio hermano había crecido hasta el punto de que ya no se sentía segura cerca de él. Connor vivió con los Niven hasta que alcanzó la mayoría de edad, pero al llegar el año 2020 decidió tomar un rumbo distinto y marcharse. Se unió al Proyecto Triángulo Azul en Hamilton, un programa de vivienda para personas en situaciones difíciles. Pero en realidad, lo que encontró fue un refugio para personas sin hogar, un lugar donde su aislamiento y vacío solo se profundizaron. A pesar de vivir separados, Amber y Connor seguían viéndose de vez en cuando, aunque cada encuentro estaba cargado de tensión. Los conflictos eran recurrentes, pero la distancia física entre ellos hacía que los choques fueran menos frecuentes. Sin embargo, la vida de Amber no mejoró tras la separación. En junio de 2021, Amber atravesó un evento devastador. Jamie Stars, un joven de 20 años, la agredió brutalmente, lo que le valió una condena de 10 años de prisión. Lo más inquietante fue que Stars ya había sido acusado de un delito similar anteriormente, pero había sido liberado bajo fianza. Este incidente marcó profundamente a Amber, quien tardó mucho en recuperarse. Buscaba apoyo en su entorno, pero su hermano Connor, siempre distante, permanecía indiferente a su dolor. Mientras Amber luchaba por sanar sus heridas, tanto físicas como emocionales, intentaba reconstruir los lazos con aquellos a quienes consideraba familia, incluido su hermano, quien apenas mostraba interés. El 26 de noviembre de 2021, Amber confió en un amigo sus planes para la noche. Había decidido reencontrarse con Connor después de mucho tiempo sin verse. Estaba emocionada, convencida de que esta vez las cosas serían diferentes, de que los fantasmas del pasado quedarían atrás y su relación fraternal podría renacer. En aquel momento, Amber todavía vivía bajo la tutela de un orfanato y, curiosamente, fue Connor quien tomó la iniciativa de contactar a la institución para organizar el encuentro. Amber obtuvo permiso para pasar unas horas con su hermano, con la condición de regresar esa misma noche. El amigo de Amber intentó advertirle, recordándole los momentos desagradables que había vivido con Connor en el pasado. Pero ella, determinada, no cambió de opinión. Esa noche, Amber y Connor se encontraron. Durante el encuentro, Amber se tomó una selfie con él y la publicó en las redes sociales, luciendo feliz. Parecía que todo iba bien, pero esa sería la última vez que alguien la vería con vida. A la medianoche, Connor regresó solo a su residencia. Su aspecto desaliñado y su comportamiento perturbado llamaron la atención de una empleada. Tenía las manos sucias, el rostro sombrío y respiraba con dificultad. Cuando le preguntaron si todo estaba bien, Connor se limitó a ignorar las preguntas, pidiendo simplemente permiso para hacer una llamada. Según su relato, él y su hermana habían discutido y se había marchado, pero ahora
Quería asegurarse de que ella había regresado sana y salva al orfanato. Hizo la llamada, pero se descubrió que Amber no había regresado. Los empleados del orfanato, alarmados, contactaron a los padres de acogida, quienes también desconocían el paradero de la joven. Según lo que Connor contó más tarde, después de haber visitado la casa de los padres adoptivos, él y Amber decidieron salir a caminar, buscando un poco de privacidad. Al parecer, tras un paseo por el parque Katsugen, se separaron y Connor volvió solo a su residencia. Poco después de que Amber no regresara esa noche, se presentó un informe de desaparición. Los investigadores rápidamente comenzaron a desentrañar las pistas. Amber no tenía una relación amorosa que pudiera haberla llevado a irse sin previo aviso. No había planeado ningún viaje, y todas sus pertenencias permanecían en su residencia. Estos detalles alarmaron aún más a las autoridades, quienes comenzaron a temer lo peor. Pero lo que más les desconcertaba era la actitud de su hermano, Connor. A pesar de la gravedad de la situación, no se molestó en ponerse en contacto con los padres adoptivos para preguntar por su hermana. No hizo ningún esfuerzo por buscarla o mostrar preocupación, simplemente esperó, en completo silencio, mientras las horas pasaban. La policía, ya en pleno proceso de búsqueda, decidió dar un paso lógico: interrogar a la última persona que había visto a Amber con vida. Connor no tardó en confirmar que él y Amber habían salido a caminar esa noche. Admitió que, como era habitual, una discusión había surgido entre ellos. Según su versión, tras la pelea, decidió marcharse, dejando a su hermana sola y visiblemente molesta en el parque. Después, según él, vagó sin rumbo por la zona durante un tiempo antes de regresar a su residencia. Sin embargo, algo en su relato no encajaba. Afirmó que no conocía bien el área, lo cual sonaba extraño, dado que había crecido en esa misma ciudad. Además, mencionó haberse perdido y caído en una zanja durante la oscuridad, lo que explicaba su aspecto sucio y desaliñado cuando llegó para hacer la llamada esa noche. El relato de Connor solo sirvió para aumentar las sospechas de los investigadores. Aunque parecía conocer perfectamente el recorrido que habían hecho juntos, señalando con facilidad los lugares en el parque donde habían pasado tiempo y donde se habían separado, se volvía inexplicablemente inseguro cuando se le preguntaba sobre la ubicación exacta de la supuesta zanja. Los investigadores intentaron obtener más claridad, preguntándole si alguien más había estado presente o podía corroborar su versión. Pero Connor se enredó en contradicciones, evitando responder con claridad. Finalmente, sin pruebas suficientes, lo dejaron marchar, aunque la investigación sobre la desaparición de Amber continuaba. 2 días después de que Amber desapareciera, el 28 de noviembre, Stephen Corrigan, un hombre de 45 años, llamó a los servicios de emergencia. Durante un paseo matutino por el parque Cats Glen, había hecho un macabro descubrimiento: el cuerpo inmóvil de una joven. Los investigadores llegaron rápidamente al lugar, que estaba a unos 200 metros del puente donde Amber había sido vista por última vez. Tras los procedimientos forenses necesarios, la identidad de la joven fue confirmada. Era Amber Gibson, de tan solo 16 años. La noticia sacudió a todos aquellos que la conocían y se convirtió en un punto de inflexión en la investigación. Tras el hallazgo, Connor publicó en sus redes sociales un mensaje devastador en memoria de su hermana. Expresaba su profundo dolor por la pérdida y lamentaba que el mundo nunca hubiera llegado a conocer lo maravillosa que era Amber. Pronto, el lugar donde fue encontrada se llenó de flores y recuerdos, colocados por amigos y personas cercanas que no podían entender cómo había terminado todo tan trágicamente. Nadie podía concebir quién podría haber sido responsable de algo tan atroz. Mientras tanto, Connor, intentando moldear una imagen de dolor fraternal, contactó con un periódico local,
buscando dar una entrevista para hablar sobre Amber y su trágica vida. El periodista acordó reunirse con él el 2 de diciembre en un pequeño café para escuchar su historia. Sin embargo, Connor nunca llegó a presentarse. Para ese momento ya había sido arrestado bajo sospecha de estar involucrado en la desaparición y muerte de su hermana. Los resultados preliminares del examen médico forense revelaron marcas en el cuello de Amber, signos claros de que había sido estrangulada. Además, se encontraron heridas que sugerían que había sido golpeada con un objeto contundente. Los expertos llegaron a la conclusión de que el ataque no fue al azar. Creían que el agresor tenía un vínculo personal con la víctima. Amber, según indicaban las pruebas, había sufrido lesiones físicas antes de perder el conocimiento, pero la causa final de su muerte fue la obstrucción de su respiración. El cuerpo de Amber presentaba rastros de suciedad, como si hubiera sido arrastrado por el suelo, lo que confirmaba la brutalidad de lo sucedido. Cerca de donde fue hallada, los investigadores encontraron su ropa destrozada, dando indicios de la violencia que había sufrido. Lo más sorprendente fue descubrir que la tragedia había ocurrido 2 días antes de que Stephen Corrigan informara a la policía. Aunque el hallazgo lo involucraba momentáneamente, pronto se verificó su coartada, excluyéndolo de la lista de sospechosos. Pero el comportamiento de Connor, el hermano de Amber, comenzó a levantar cada vez más sospechas. Su historial de peleas con su hermana y su carácter problemático no pasaron desapercibidos para los investigadores. Lo que los dejó boquiabiertos fue que Connor había hablado de lo sucedido con Amber en sus redes sociales horas antes de que su cuerpo fuera encontrado, lo que despertó una incómoda pregunta. ¿Cómo sabía lo que le había pasado a su hermana si todavía estaba oficialmente desaparecida? Connor, además, había sido la última persona en verla con vida. Estos hechos llevaron a las autoridades a centrar su atención en él, buscando más pruebas que pudieran conectarlo con el crimen. Con la ayuda de grabaciones de cámaras de vigilancia, lograron rastrear los últimos momentos de Amber. Las imágenes mostraban a los hermanos caminando juntos por la ciudad, pasando por un puente cercano al parque. A las 21:57, ambos son captados en una toma. Poco antes, a las 21:51, Amber había subido una selfie con Connor a sus redes sociales. En la foto, ella parecía feliz, lo que hacía pensar que el encuentro estaba transcurriendo sin problemas. Las cámaras los captan dirigiéndose al parque donde más tarde Amber sería encontrada sin vida. Sin embargo, poco más de 1 hora después, las cámaras muestran a Connor regresando solo. Nadie más aparece en las grabaciones, lo que generó aún más sospechas. Los investigadores también encontraron grabaciones frente a la residencia de Connor, donde se le ve arrojando algo a un contenedor de basura. Resultó ser parte de la ropa que llevaba aquella noche. Esto, naturalmente, llamó la atención de las autoridades, que investigaron el contenedor y hallaron la chaqueta de Connor, una pieza clave en la investigación. Curiosamente, Connor no había desechado el resto de sus prendas, lo que sugería que no tenía los medios para comprar ropa nueva. Cuando los forenses analizaron la chaqueta y sus zapatos, encontraron rastros de suciedad y material biológico que coincidían con los de Amber. Esto comenzó a cimentar la sospecha de que Connor estaba directamente involucrado en la desaparición y muerte de su hermana. Se determinó que Connor, al no poder deshacerse de toda la ropa, había intentado limpiarla, pero lo hizo de manera tan torpe que dejó evidencias cruciales. Además, se encontraron rastros biológicos de Connor en la ropa de Amber, sugiriendo que se había lastimado cuando ella intentó resistir. Las piezas comenzaron a encajar. Los investigadores ya podían vincular directamente a Connor con el crimen. Al revisar su teléfono, descubrieron que al día siguiente, alrededor del mediodía, envió un mensaje a un grupo de chat de 5 personas, pidiendo ayuda para buscar a su hermana.
apenas 40 segundos después, escribió otro mensaje dirigido a Amber, preguntándole si todo estaba bien. Pero lo más revelador fue que, más tarde, Connor escribió en el mismo chat que no necesitaba ayuda, que todo había sido una mala broma. Las autoridades encontraron en su historial de búsqueda algo aún más inquietante. Connor había investigado cómo evitar ser rastreado y cómo proteger la información de su teléfono de una revisión policial, lo que claramente indicaba que estaba intentando borrar cualquier rastro de su implicación. Pero las revelaciones no terminaron allí. Al analizar los mensajes que Connor había intercambiado con Amber antes de su desaparición, salió a la luz un oscuro aspecto de su relación. Había cometido actos inapropiados contra su hermana, intimidándola para que no contara nada ni a los padres adoptivos ni a las autoridades. Estos abusos previos fueron, al parecer, una de las razones por las que Amber había pedido irse de casa a los 14 años. El miedo que sentía hacia Connor era palpable, y aunque había guardado silencio durante años, en los días previos a su desaparición, Amber parecía haber decidido contar la verdad a sus padres adoptivos. Esta revelación fue, según los investigadores, lo que pudo desencadenar el conflicto final entre los hermanos. Los detectives reconstruyeron la posible secuencia de esa fatídica noche. Connor había organizado el encuentro con su hermana bajo el pretexto de mejorar su relación. Ambos salieron a caminar, y al principio, según las grabaciones de las cámaras, todo parecía normal. Sin embargo, lo que sucedió después cambió para siempre el destino de Amber. En las grabaciones de las cámaras de seguridad se puede observar cómo al principio Connor y Amber caminaban tranquilamente, manteniendo una conversación aparentemente normal. Nada en sus gestos ni en su comportamiento sugería lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, una vez que entraron al parque, algo cambió. Lo que parecía ser una conversación tranquila, pronto se tornó en un conflicto. Aunque no se sabe con certeza qué lo desencadenó, todo apunta a que Connor fue quien lo provocó. Algunos creen que fue un acto impulsivo, una explosión de emociones descontroladas. Otros no descartan que hubiera sido premeditado, que Connor ya hubiera planeado lo que estaba por suceder. De cualquier manera, lo que hizo esa noche fue algo imperdonable. En algún momento, el joven llevó a su hermana a un sendero apartado del parque y fue allí donde la dejó para siempre. El 2 de diciembre de 2021, Connor Gibson, de apenas 18 años, fue arrestado antes de que pudiera llevar a cabo su intento de presentarse ante los medios como el hermano dolido que había perdido a su hermana. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y aunque insistía en negar su participación en los hechos, los investigadores ya tenían en sus manos múltiples evidencias que no dejaban lugar a dudas sobre su implicación. Rastrearon en su ropa y zapatos restos de suciedad y material biológico que pertenecían a Amber, y las cámaras lo ubicaban cerca de la escena del crimen sin ninguna coartada que pudiera justificar su presencia en el lugar. Pero las pruebas no terminaban ahí. Al revisar el teléfono de Connor, descubrieron búsquedas inquietantes sobre cómo ocultar información o evitar ser rastreado, dejando claro que había intentado borrar cualquier rastro de su implicación. Sus intentos por ocultar su participación fracasaron de manera rotunda. Después de su arresto, surgieron más interrogantes sobre su comportamiento. Los padres adoptivos de Connor, visiblemente afectados, comenzaron a expresar sus críticas hacia la forma en que se había desarrollado la vida social de su hijo, mencionando que siempre había mostrado problemas para relacionarse con otros, tanto en el orfanato como en su vida posterior. Describían a Connor como un joven con intereses oscuros, alguien que nunca había logrado establecer una relación afectuosa con su hermana. Durante el curso de la investigación salieron a la luz mensajes previos entre los dos hermanos que revelaban una relación llena de tensiones y momentos inquietantes.
Connor había intimidado a Amber en numerosas ocasiones, y estos incidentes fueron incorporados como evidencia adicional en el caso. Cuando Amber desapareció, su hermano no mostró la más mínima preocupación. Su indiferencia ante la situación, como si no le afectara en lo más mínimo, parecía confirmar su frialdad emocional. Connor se comportaba como si creyera que podía manipular el curso de la investigación, como si estuviera convencido de que podía desviar las sospechas que ya empezaban a acumularse sobre él. Este tipo de actitud podría indicar patrones de pensamiento distorsionados, tal vez relacionados con problemas psicológicos profundos que Connor había desarrollado durante su vida. Incluso sus padres adoptivos mencionaron que no pudieron contactarlo durante los días en los que continuaba la búsqueda desesperada de Amber. Mientras todos buscaban respuestas, él se mantuvo apartado, sin participar en las operaciones de rescate ni mostrar signos de preocupación. Sabía que el juicio era inevitable. Las pruebas contra él eran tan contundentes que su defensa apenas tenía argumentos con los que intentar desviar la atención. Los abogados se esforzaron por señalar que no existían grabaciones de video directas que mostraran lo sucedido en el parque, pero fue en vano. La acumulación de otras evidencias era más que suficiente para cerrar el caso. El juicio se prolongó por 13 días, y cuando llegó el momento de deliberar, el jurado no tardó en llegar a una decisión unánime, culpable en todos los cargos. Connor Gibson fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar libertad condicional solo después de cumplir 22 años de su condena. La historia de Amber y Connor dejó una cicatriz profunda en quienes la conocieron y conmocionó a muchos más por su tragedia devastadora. Dos hermanos que desde una infancia marcada por la adversidad nunca pudieron encontrar un terreno común. Desde las dificultades con sus padres biológicos hasta los traumas acumulados en el sistema de acogida, su vida estuvo llena de pruebas, pero el vínculo que alguna vez existió entre ellos se rompió de manera irremediable, culminando en una tragedia que nadie hubiera imaginado. Si esta historia te ha impactado y deseas escuchar más relatos de sucesos sombríos y paranormales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sombras de lo Insólito. Aquí exploramos los casos más oscuros y misteriosos, aquellos que nos llevan a cuestionar la realidad y a mirar de cerca los secretos más escalofriantes de la humanidad. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje a través de lo desconocido. Te dejo a continuación un contenido recomendado. Hasta la próxima y te veo en el siguiente video.